los hermanos de allí les mandan muchos cariños a todos, de la iglesia anglicana, ¿sí? Estaban contentos con la visita de nuestros jóvenes a su congregación, y bueno, ya Dios irá a acomodar las cosas para que en algún momento podamos compartir alguna reunión juntos, ¿sí? Así que damos gracias a Dios por ello. Estuvimos hablando un poco sobre la autoridad. Nosotros vamos a avanzar un poquito más de lo que ya vimos, ¿sí? Y vamos a estar viendo hoy algo que tiene que ver con autoridad, justicia y autovaloración. Diga conmigo, autoridad, justicia y autovaloración. Amén. Autoridad, justicia y autovaloración. Estas cosas van de la mano. Mire, si usted es una persona injusta, no tiene autoridad. Porque para tener autoridad, ¿sí? Fíjese que en una reunión de pastores, un hermano nos hablaba sobre el tema de autoridad y nos daba un concepto que me dejó, me interesó bastante. Y autoridad es representar al autor. Es decir, una obra que tiene autoridad es una obra que representa al autor, ¿sí? Cuando yo represento al autor de mi vida, que es Dios, tengo autoridad. Cuando no lo represento, obviamente pierdo la autoridad. Como iglesia, nuestra autoridad viene de representar a nuestro autor, que es Dios. Y cuando hay injusticias en mi vida, no puedo tener autoridad. ¿Se entiende? El domingo pasado hemos estado hablando un poco de eso. Muchos con los que hemos conversado nos han hablado de la bendición que esto ha significado, el poder darse cuenta de la importancia de la justicia con la autoridad. Y hoy vamos a avanzar un poquito más a través de una historia que vamos a leer, que se encuentra en Jueces, el libro de Jueces, capítulo 6. Yo les voy a leer algunos versículos, después usted en casa lo puede leer completo, ¿sí? Esta historia corresponde al llamamiento de Dios hacia Gedeón. En ese tiempo el gobierno se hacía a través, era un gobierno teocrático, es decir, Dios, Jehová, gobernaba a su pueblo, pero en la mayoría de las veces este pueblo se alejaba de Dios. Entonces, ¿qué pasaba? Dios había levantado jueces que juzgaban las distintas causas y situaciones que vivía el pueblo, y estos jueces eran hombres llenos de Dios que estaban llamados a llevar al pueblo al camino de Dios, ¿sí? Dice así, mire, para que usted tenga una idea, un panorama de lo que estaba pasando aquí. Dice, los hijos de Israel, versículo 1, hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Es decir, que hacía 7 años que Dios, ¿qué había hecho? Los había entregado en manos de los hijos de Madián, que era otro pueblo. Y mire lo que le pasaba. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. ¿Dónde estaban viviendo los hijos de Israel? En cuevas y en cavernas. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos de Oriente contra ellos, subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo, vamos a leer todos juntos. De este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Una historia donde el pueblo de Dios estaba en una situación económica de empobrecimiento, en una situación social donde vivían escondidos, inseguridad, miedo, frustración. Cada vez que sembraban, cuando ya estaba la cosecha, venían los madianitas, le sacaban todo, se quedaban sin nada. ¿Me está entendiendo? Era una situación difícil. ¿Pero por qué estaban en esta situación? Porque se habían alejado de Dios. Diga conmigo. Bien. Bueno, parecemos unas vaquitas. Bueno, 11 al 14 dice: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joases Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar. ¿El lagar qué es? Es el lugar para sacudir el trigo.
No es donde se pisa el vino, pero ahí estaba metido Gedeón, debe sacudir el trigo, ¿sí? Porque estaba como con miedo que le roben el trigo. Había logrado juntar un poco de trigo de los madianitas y lo estaba allí trabajando en el lagar, sacudiendo el trigo, ¿sí? Separando la paja del trigo para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció. No importa dónde estés, Dios se va a aparecer en su momento. Y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Cómo le dijo? Ahora yo le pregunto, ¿es un varón esforzado y valiente? Parece que no tanto, ¿no? Sin embargo, cuando Dios nos dice algo, vos decís amén. Cuando Dios te dice, vas a ser un gran siervo mío, vos decís amén. Dejá de estar mirando las circunstancias. ¿Amén? Bien. Aquí, ¿cuántos varones esforzados y valientes hay? Amén, nomás es esforzado y valiente. Va. Hay muchos, ¿no? Hay, pero para tirar para arriba. Y mujeres esforzadas y valientes. Dice así. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado, nos ha entregado en manos de los madianitas? Y mirándole Jehová, le dijo, ve con esta tu fuerza, y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Y le hace una pregunta, ¿no te envío yo? Ahí hace una diferencia, ¿sí? Vamos al versículo 25. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco en lugar conveniente, y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos, se hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Por la mañana, decí conmigo, siempre hay una mañana. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal derribado, la imagen de acera cortada, y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Y se dijeron unos a otros, ¿quién ha hecho esto? Y buscando, inquiriendo, le dijeron, Gedeón, hijo de Joás, siempre se encargan alguien de matarte al frente. Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, al papá de Gedeón, saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él, ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su casa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un Dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Está bueno el pensamiento, ¿no? Aquel día Gedeón fue llamado Jerobaal, esto es, contienda Baal contra él, es decir, Baal te va a dar una paliza, ¿no? Por cuanto derribó su altar. Pero todos los madianitas y amalecitas y los de oriente se juntaron a una y pasando acamparon en el valle de Jezreel. En primer lugar, este es un hombre que vivía en una ciudad que estaba devastada por causa de los enemigos. Era un hombre que conocía el fracaso, que había fracasado muchas veces, que veía a su familia en una decadencia espiritual. Era hijo de una familia que seguía a Dios. ¿A quién seguía su familia? A Baal. Es más, en su casa tenían un altar para Baal. ¿Y para quién más? Para Acera. Baal era un dios de aquella tierra de Canaán. Era un dios temible, ¿sí? Baal significa señor o poseedor. Y era un dios que le invocaban para que bendiga, lo comparaban con el sol, y decían que así como el sol te da la bendición de la luz, también te da la sequía. Y entonces cuando veían que había sequía, ellos, ¿saben lo que hacían? Ofrecían a su hijo primogénito en sacrificio, lo quemaban vivo
como un sacrificio a este dios Baal. Esto es lo que habían aprendido en esta tierra. El papá de Gedeón tenía un altar para Baal allí en su casa. ¿Qué te parece? Este no había crecido en un taller de niños, no iba a una iglesia donde le enseñaban de Dios, por el contrario. Sin embargo, en su corazón había un temor de Dios, y por eso Dios se le apareció. Pero tenía un problema. Para poder ser y transformarse en un hombre de autoridad, tenía que ser tratado en las injusticias que vivía en su casa. ¿Está entendiendo? Todos nosotros, sin excepción, tenemos distintas historias que muchas veces se relacionan con injusticias que nos quitan la autoridad que tenemos como hijos de Dios, y que no podemos ejercer autoridad mientras no enfrentemos aquellas injusticias. ¿Me está comprendiendo? Ahora, Dios podría haber hecho que Gedeón se levantara como juez, pero bueno, el papá por allá y él por acá. No lo hizo. ¿Sabes por qué no lo hizo? Porque Gedeón iba a representarle a Dios. Y una primera prueba que Dios le hace a Gedeón, y que Gedeón no se da cuenta, es tratarlo de su familia. Diga conmigo, la cosa empieza en la familia. Es que la familia es el lugar donde no vemos los errores. La familia es el lugar donde todo está bien, donde por amor a la paz tapamos todas las cosas, metemos la mugre bajo la alfombra y aquí no pasó nada, ¿verdad? Estamos discutiendo, pero justo tocan el timbre. Hola, ¿cómo está? Acá no pasó nada. Pero vos, ¿verdad? El tema, diga conmigo, el tema es lo que pasa en la familia. Nosotros, sin darnos cuenta, muchas veces consentimos en la familia injusticias. Y no podemos pretender que Dios nos levante en autoridad si no enfrentamos las injusticias que hay en nuestras propias familias. Por amor, que no es el ágape, sino por el filos que tenemos con nuestros familiares, muchas veces nos detenemos y no enfrentamos las cosas que están mal en las familias. Porque ¿para qué vamos a causar problemas? ¿Para qué yo siempre voy a ser el que digo lo contrario? ¿Me está entendiendo? Y sin darnos cuenta vamos consintiendo con la injusticia. Gedeón había sido un joven hasta entonces de esa manera. Él había visto a su papá hacer sacrificios, sin duda que en ese altar sacrificaron niños, vio morir quemados niños en ese altar. Acera era la esposa de Baal, la diosa de la fertilidad le llamaban, a la que le ofrecían también sacrificios. Él había crecido en eso, viendo a su familia estar sirviendo a dioses que no eran los que lo habían sacado de Egipto. Y cuando él habla con el ángel, le dice, cuando habla con Dios, le dice, ay Señor mío, pero ¿dónde está Jehová? Nuestros padres nos habían dicho allá hace tiempo que Dios nos había sacado de Egipto, pero mira dónde estamos. Como diciendo, si Dios estuviera, ¿por qué están estos ídolos aquí? Y entonces Dios le dice, Gedeón, vas a hacer una cosa, le vas a sacar ese toro hermoso que tiene tu papá, el más lindo, ese de 7 años, ¿sí? Como que le dice, mira, sacale el auto a tu papá, ese que lo quiere mucho, ese que lo vive encerando, y le prende fuego. ¿Está entendiendo? No está dimensionando las cosas, ¿verdad? Pero no es que usted dice, bueno, el toro. No, no era el toro, era el toro de Joás. ¿Sí? Y vas a ir y vas a derribar la estatua, ¿sí? La escultura que hay para Baal. Y vas a agarrar y vas a derribar también la de acera, que generalmente era de madera, y la vas a cortar, y con esa leña vas a hacer un altar, me vas a ofrecer, con esa leña vas a ofrecerme el segundo toro también. Gedeón se vio frente a una prueba.
una prueba de fe. Mire, gente, si hay algo que de muchas maneras nos detiene en la familia, no es que Dios esté en contra de la familia, pero tenemos que aprender, muchas gracias, pero tenemos que aprender hasta dónde llega la familia, o mejor dicho, quién es mi familia. Jesucristo tuvo mucha oposición también de parte de su familia, de sus hermanos, de su mamá, de su familia. ¿Y sabe qué le respondió cuando fueron a buscarlo? Le dijo: mi madre y mis hermanos son ¿quiénes? Los que hacen la voluntad del Padre. ¿Y quién es tu familia? No, mi familia es la Mari, es la Nidia, es el mundo. Dios tiene que tratar. Jesucristo dijo: el que no aborrece, ¿qué cosa? Padre, madre. El que no aborrece padre, madre, hermano, familia, por causa de mí, ¿qué pasa? No es digno. Pero que no es que Dios quiere que nos vaya bien. Sí, quiere que nos vaya bien, pero para que nos vaya bien, yo tengo que obedecerle solamente a Él, al punto de que sea más importante que lo que yo pienso, de lo que yo siento, de lo que aprendí en mi vida. Amén. Entonces ahí lo tenemos a Gedeón, un jovencito que viene de una historia como quizá la de muchos de nosotros, que muchas veces vio el pecado en su casa y se quedó muti. Me quedo calladito, bueno, total, no me hace problema. Bueno, el viejo ya hace cuánto que tiene el balcito ahí atrás, lo dejemos. La vieja tiene la de acera ahí, y bueno, ellos son felices, así se llevan bien. Mira, los vecinos todos vienen a la casa, también traen ofrendas a bar. Pero sin embargo, aquella noche, Gedeón marcó una diferencia, rompió con la injusticia con la que venía y recuperó la autoridad que Dios le había dado. Y hizo lo que Dios le dijo, y al otro día, porque hay un día donde te vas a levantar diferente, porque te enfrentaste a las injusticias. Amén. Amén. Yo quisiera que piense un momento, ¿qué cosas injustas vivió usted en su familia? Y las aceptó como que realmente son cosas así. ¿Sabe? Mientras usted no resuelva las cosas injustas, usted va a estar bajo injusticia. Y usted no va a poder ejercer autoridad en el mundo espiritual mientras no se levante en el mundo natural a determinar lo que debe suceder o no debe suceder alrededor de su vida. Yo sé que es difícil, yo sé que no es fácil mirar hacia atrás, yo sé que muchas veces uno dice, pero ¿por qué tengo que enfrentar yo? ¿Por qué tengo que ser yo el que vaya y le rompa eso que tanto quiere mi mamá? ¿Por qué tengo que ser yo el que meta el dedo en la llaga? ¿Y por qué no? ¿No será que Dios quiere transformar tu vida en un hombre, en una mujer de autoridad? Pues entonces vamos a enfrentar las injusticias. ¿Cuántos quieren vivir bajo injusticia? ¿Verdad que no quieren? Pues entonces vamos a enfrentarla. Vamos a enfrentarla. ¿Es justo lo que estás viviendo? Si no es justo, es injusto. Y si es injusto, no viene de Dios. Y si no viene de Dios, ¿por qué lo vas a aceptar? ¿Por qué lo vas a tomar como algo que tiene que ser así? ¿Hasta cuándo vamos a estar bajo el poder de Madián? Ese poder estaba porque había injusticia. El pueblo de Dios no tenía autoridad porque se iba detrás de Baal, porque se iba detrás de Acera, detrás de los ídolos. Si hay algo que a Dios le molesta, son los ídolos. ¿Me está entendiendo? Ídolos no tienen nada que ver con Dios. Ídolos son inventos humanos, diabólicos, para llevar a la gente lejos de Dios. Y estoy hablando de todo lo que sea ídolos, de todo aquello a lo que uno le prenda una vela, de todo aquello a lo que uno honre y que no sea Dios. Mucho cuidado, porque eso a Dios no le agrada y no está en favor de estas cosas. Injusticias. Pero hay algo que produce la injusticia. Cuando uno vive en la injusticia, cuando uno aprende a vivir en la injusticia, pierde el valor de uno mismo. Pierde el valor de uno mismo. ¿Me está entendiendo?
Y esto es lo que le pasaba a Gedeón. No tenía valor en sí mismo. Allí escondido, separando el trigo de la paja, con pensamientos tan empobrecidos. Pero Dios, acá estamos mal, no pasa nada, está tan lejos la bendición, cuando estaba hablando nada menos que con un ángel de Dios. ¿Me está entendiendo? ¿Cómo está tu concepto de vos mismo? Acompáñame a Romanos 12:3. Dice así la palabra. Se lo leo bien rapidito. Romanos 12:3. Dice así: digo pues, por la gracia que me es dada, que cada cual que está entre vosotros, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Es decir, aquí muchas veces hemos leído este pasaje y hemos entendido que nosotros tenemos que tener un concepto bajo, pobre de nosotros. Es decir, que para que no seamos vanagloriosos o arrogantes y seamos humildes, nos tenemos que considerar medio como que somos unos gusanitos, una cosita así chiquitita que anda en la sociedad, allí, y cuanto más desapercibida pase mejor. No, nada más fuera de la verdad. No es así. Aquí dice que no seamos arrogantes, que no tengamos un concepto más alto que el que debemos tener, que no te creas lo que no sos, eso te está diciendo. Pero que sí tenemos que tener un concepto de nosotros mismos, un concepto, dice la palabra, mira lo que dice, sino que piense de sí como con cordura. Es decir, ¿qué pensás de vos, hermano? ¿Quién sos vos? ¿Quién sos vos? ¿Cuál es el concepto que tenés de vos mismo? ¿Ese concepto que tenés de vos mismo proviene de fe o proviene de lo que te enseñó esta sociedad? Porque el concepto que tenía Gedeón era de que las cosas iban a seguir siempre así y nunca se imaginó que él iba a ser el libertador, uno de los más grandes libertadores del pueblo de Dios. ¿Me está entendiendo? Su concepto estaba errado. ¿Sabes por qué? Porque había aprendido a vivir en la injusticia. Es tiempo, iglesia, que nos levantemos de la injusticia y que aprendamos a vivir conforme al poder de Dios y conforme a la revelación que Dios nos da de lo que somos. Amén. Amén. Entonces dice, piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Uno de los hermanos con los que estuve compartiendo y conversando con respecto al efecto de la palabra, me decía que una cosa que vio en su vida diaria y en su vida laboral es que empezó a darse valor. Antes le pedían algo y ya nomás lo hacía y dejaba de hacer las cosas que tenía que hacer. Después tenía que quedarse hasta tarde terminando su tarea por ayudarle al otro. Y empezó a darse cuenta que eso era quitarse valor, no darse valor. Porque el otro, cuando le pedía ayuda, ¿qué le estaba diciendo? Vos que no es importante lo que haces, vení a hacer lo mío. Y él se iba y le hacía. Y empezó a darse cuenta que Dios le había dado autoridad. Empezó a cortar las injusticias en su vida y empezó a ejercer autoridad. Empezó a darse valor. Porque si hay algo que produce la injusticia cuando la permitimos en nosotros, ¿sabes qué es? Es que perdemos el valor de nosotros mismos. Empezamos a sentirnos menos. Y empezamos a darle la razón a los injustos y empezamos a llamarle a lo malo bueno y a lo bueno malo. ¿Se entendió? Gente, mire su familia. Mire sus historias. Pues es tiempo que empecemos a declarar justicia y a llamar la justicia. ¿Se acuerdan lo que hablamos el domingo pasado? Más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y el reino de Dios no puede venir con injusticia. Amén. Amén. El reino de Dios viene con justicia y tengo que buscar ambas cosas. Porque Dios no hace injusticia. La injusticia del diablo. ¿Me está entendiendo? Cuando yo corto mi relación con la injusticia y de una vez por todas digo, Señor,
Yo ya no quiero estar viviendo injusticias, porque esto no viene de vos. Yo ya no quiero estar bajo el poder de lo malo, y quiero estar bajo tu poder. Y eso empieza a darte autoridad, pero también empieza a darte un valor nuevo de lo que vos sos. Amén. Mirá lo que dice 1 de Juan capítulo 3. 1 de Juan capítulo 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, 3:1, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Cuando estaba meditando esta palabra pensaba esto. ¿Cómo se lo conoció Jesús? Y lo más hermoso que Jesús mostró que tenía, más hermoso que sus milagros, que sus palabras, que su amor, era mostrar que Él era hijo de Dios. Cuando Él murió, el centurión decía, verdaderamente este hombre era justo. La gente temió porque se dio cuenta que se había tomado represalias nada menos que con el Hijo de Dios. Ahora, muchos de nosotros no valoramos este gran amor de Dios y pretendemos generar nuestra valoración de nosotros mismos haciendo muchas cosas, que no digo que no las haga, pero que no trate de valorarse por eso, porque si no usted siempre va a estar abajo. Es decir, le enseñamos a nuestros hijos que estudien para que sean algo, ¿verdad? No, hijos, ustedes no van a hacer algo por estudiar, ustedes ya son algo muy grande, son hijos de Dios. Y si yo no le enseño a mis hijos a tener valor por lo que son y por lo que Dios dice, pues qué mal pretender o confiar en que la sociedad injusta le va a enseñar a mi hijo quién es, o le va a dar valor a mi hijo. Muchos pretenden valorarse, es decir, adquirir cierto valor, autoestima, a través de determinado título, a través de determinado logro, a través de determinado don, cuando en realidad el valor verdadero de las cosas tiene que ver con si soy o no soy un hijo de Dios. ¿Me está entendiendo? Usted cuando vaya al cielo no es que va a decir, a ver, Walter Córdoba, a ver, pastor, bueno, usted tiene este lugarcito para acá. Pastor. No. Van a entrar ¿quiénes? Los hijos de Dios. ¿Y sabes por qué voy a entrar al cielo? Porque es el lugar de mi papá. Porque soy hijo de Dios. Por pura gracia. No me lo gané, me lo dio gratuitamente. Yo no entiendo por qué me ama, pero Él lo hizo así. Me hizo un hijo suyo. Es una bendición tan grande y tan poco valorada muchas veces. Muchos de nosotros andamos buscando que nos levanten la autoestima, cuando en realidad tendríamos que leer un poquito más esta palabra. Mirad cuál amor. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Cuando vos vivís bajo injusticia, cuando estás bajo una herencia de injusticia, poco a poco vas perdiendo tu concepto verdadero de vos mismo. Y sin darte cuenta dejas de valorar lo que sos. Y lo que sos ya es algo grande, un hijo de Dios. Y entonces se te empiezan a pegar un montón de otras cosas que te van alejando de la realidad de Dios.